La noche se cernía sobre Mónaco como un manto de terciopelo oscuro, salpicado por el brillo lejano de los yates anclados y las luces de la ciudad que titilaban en la bahía. El aire cortante de invierno se colaba por las rendijas de los balcones del Palacio Grimaldi, un antiguo edificio de piedra que esa noche albergaba una gala benéfica de proporciones épicas. Los ventanales, inmensos ojos de cristal, reflejaban el vaivén de los automóviles de lujo que desfilaban por la entrada principal, vomitando figuras envueltas en pieles y joyas deslumbrantes. Una atmósfera de riqueza desmedida, casi obscena, flotaba en el ambiente, prometiendo una velada de lujo y superficialidad calculada para la élite mundial allí congregada. El gran salón de baile era una sinfonía de opulencia. Columnas de mármol pulido se alzaban majestuosas hasta un techo adornado con frescos históricos, y de él colgaban candelabros de cristal bacarat que derramaban una luz gélida y despiadada sobre los invitados. Cada superficie brillaba con un lustre inmaculado, desde el suelo de parqué impoluto hasta los bordados dorados de las cortinas. El aroma de lirios exóticos y el murmullo de cientos de voces elevadas creaban una burbuja de privilegio, una realidad paralela, donde las preocupaciones mundanas se disolvían como azúcar en champán. En medio de este torbellino de ostentación, Arthur Beaumont se erguía como un monolito inquebrantable. Vestía un impecable esmoquín de lana fría, hecho a medida por un sastre parisino, que disimulaba la tensión constante de sus hombros. Sus facciones eran afiladas, casi cinceladas, y su expresión facial rara vez traicionaba emoción alguna, una máscara de indiferencia pulida con años de práctica en los salones de poder. La gente lo respetaba, lo temía y sobre todo, envidiaba su inmensa fortuna, construida sobre herencias ancestrales y una agresividad empresarial calculada. Era la personificación del éxito. Sin embargo, a pesar de los millones que colmaban sus cuentas bancarias y el poder que ejercía sobre imperios tecnológicos y financieros, Arthur era un hombre profundamente solitario. Su mirada, aunque inalterable en su dureza, a menudo se perdía en un punto lejano, casi ausente, como si su mente estuviera perpetuamente atrapada en un eco del pasado, o en la búsqueda de algo inalcanzable. La inmensa sala llena de risas forzadas y conversaciones vacías, solo acentuaba el vacío que sentía en su interior, un abismo forjado por la misteriosa pérdida de su madre en su adolescencia. Su vida era una jaula de oro, resplandeciente por fuera, pero hueca y desprovista de conexión humana genuina en su esencia. A su lado Isabel, su prometida, irradiaba la misma luz artificial que los candelabros. Su vestido de alta costura, incrustado de lentejuelas que simulaban estrellas, brillaba con cada movimiento, y su sonrisa, perfectamente ensayada, rara vez alcanzaba sus ojos. Hablaba con un tono musical sobre las últimas tendencias en joyería, y los escándalos de la alta sociedad, mientras su mano enguantada reposaba delicadamente sobre el brazo de Arthur. Para el mundo, eran la pareja perfecta, riqueza, belleza y poder entrelazados. Para Arthur, Isabel era una parte más de la escenografía, una adición necesaria a su fachada de vida completa, sin profundidad real. El ambiente seguía cargándose de superficialidad a medida que la noche avanzaba. Copas de champán cristalino tintineaban en el aire, y los susurros de chismes financieros y alianzas matrimoniales se mezclaban con la suave música de fondo de un cuarteto de cuerda. Cada interacción parecía un acto, una puesta en escena diseñada para impresionar o consolidar posiciones sociales. Arthur, con su innata habilidad para la observación, notaba las sonrisas forzadas, los apretones de manos calculados y los ojos que siempre buscaban algo mejor, más rentable, más influyente. Se sentía como un autómata en un salón de muñecos de porcelana, moviéndose por inercia en un mundo que había dejado de emocionar, de hacía mucho tiempo. De repente su mirada, que había estado vagando por el salón sin un propósito real, se detuvo. En un rincón menos iluminado, casi oculto por una inmensa planta ornamental, una figura se destacaba por su aparente simplicidad. No era una invitada con un vestido de diseñador, sino una joven vestida con un uniforme discreto de camarera, o quizás una artista callejera que se había colado entre el personal de servicio. Había algo en ella que no encajaba con el brillo deslumbrante del resto de la multitud, un aura de quietud y autenticidad que contrastaba brutalmente con el estruendo de la gala. Era Elara. Su cabello, de un castaño oscuro, estaba recogido en una coleta sencilla que dejaba al descubierto su nuca.
Llevaba un uniforme de catering algo desgastado, pero limpio, y sus manos, delgadas y expresivas, sostenían una bandeja con copas vacías con una delicadeza inusual. No buscaba llamar la atención, ni sus ojos curiosos escudriñaban la riqueza ajena. Había algo en su postura, en la forma en que se movía con una gracia casi imperceptible, que la hacía parecer una flor silvestre en un invernadero de orquídeas cultivadas. Lo más sorprendente de Elara, sin embargo, eran sus ojos. De un azul profundo, casi añil, brillaban con una chispa inconfundible de resiliencia, y una sabiduría que contradecía su juventud. No eran ojos inocentes en el sentido ingenuo, sino ojos que habían visto la dureza del mundo, pero que aún conservaban una pureza de espíritu y una esperanza indomable. Una cicatriz apenas visible, cerca de su ceja derecha, añadía un toque de carácter a su rostro, un vestigio de alguna batalla pasada que solo la hacía más real, más humana, en ese mar de perfecciones impolutas. Mientras Arthur la observaba, Elara, quizás creyendo que nadie la miraba, se inclinó ligeramente y con una mano libre, acarició suavemente las cuerdas de un violín antiguo que sobresalía de un estuche desgastado, apoyado precariamente contra la pared. El sonido que emanó fue apenas un suspiro, una nota melancólica y conmovedora que pareció vibrar en el aire, casi inaudible para los demás, pero que resonó directamente en el corazón blindado de Arthur. No era parte del cuarteto de cuerda que tocaba para la cena. Esto era algo íntimo, personal, una manifestación pura de su alma. Isabel, que había estado charlando con un banquero suizo, siguió la dirección de la mirada de Arthur y también se fijó en la joven. Sus cejas, perfectamente depiladas, se elevaron ligeramente en un gesto de curiosidad, quizás con un matiz de celos ante la inusual atención que la humilde camarera parecía captar de su prometido. Observó a Elara por un instante, su rostro inexpresivo, antes de volverse hacia Arthur con una sonrisa condescendiente, como si compartiera un chiste privado sobre la excentricidad del personal de servicio. Luego, con una voz casual, apenas un murmullo que se perdió entre el tintineo de las copas, Isabel pronunció una frase que resonó en el pecho de Arthur como el tañido de una campana lejana, una nota discordante en la sinfonía de la opulencia. «Se parece a tu madre desaparecida, ¿no crees?», dijo, y aunque ese tono era ligero, la pregunta se clavó en Arthur con la precisión de un dardo envenenado. No hubo malicia en su voz, solo una observación inocente, pero sus palabras golpearon a Arthur como un rayo, una descarga eléctrica que lo paralizó en el acto, despojándolo de su habitual compostura de hierro. El rostro de Arthur, normalmente impasible, se contrajo apenas perceptiblemente. Fue un tic casi imperceptible en la mandíbula, un temblor mínimo en el párpado izquierdo. Su mirada, antes curiosa, se fijó en Elara con una intensidad repentina, casi febril. Sus ojos se abrieron un poco más de lo habitual, y por primera vez en años, una avalancha incontrolable de recuerdos y emociones reprimidas lo inundó. Imágenes fugaces de su madre, de su sonrisa, de sus ojos, se superpusieron a la figura de Elara en un vertiginoso torbellino que amenazaba con romper la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Cada fibra de su ser se tensó, el aire le pareció denso, escaso. La frase de Isabel, no era solo una coincidencia física, era una llave que había desbloqueado una puerta que él creía sellada para siempre, una puerta a un dolor tan profundo que lo había enterrado bajo capas de indiferencia y ambición. Sentía el familiar nudo en el estómago, ese vacío helado que lo había acompañado desde la adolescencia, ahora exacerbado por la punzante semejanza que no podía ignorar. Era una tortura silenciosa, una agonía interna que nadie en ese ruidoso salón podía percibir. Las palabras se le atoraron en la garganta. Intentó responder a Isabel, quizás con un descarte frío, una negación rotunda, pero no pudo. La boca se le secó, los músculos de la garganta se negaron a obedecer. Solo una respiración entrecortada, casi un jadeo ahogado, escapó de sus labios, traicionando la fachada inquebrantable que con tanto esmero había mantenido durante décadas. Era un sonido sutil, casi imperceptible, pero para Arthur, era un grito silencioso que revelaba la profunda perturbación que lo había asaltado. Isabel, acostumbrada a la frialdad distante de Arthur, notó su inusual rigidez. Su sonrisa se desdibujó ligeramente, reemplazada por una sombra de preocupación o, más probablemente, una leve irritación.
Arthur, ¿estás bien? ¿Te has puesto pálido?, comentó, su voz perdiendo parte de su melodía despreocupada. Intentó tomarle la mano, pero Arthur permaneció inmóvil, sus ojos clavados en Elara, como si estuviera bajo un hechizo ineludible. La humilde camarera, sin saberlo, se había convertido en el centro de su universo, el ancla inesperada de una tormenta interior que Arthur había ignorado por demasiado tiempo. Una fuerza invisible, una compulsión que no comprendía, comenzó a tirar de Arthur hacia Elara. No era la altivez de un magnate que deseaba un servicio, ni el capricho de un hombre aburrido. Era una necesidad imperiosa, casi desesperada, de acortar la distancia, de entender qué era esa resonancia, ese eco que el violín o el aura de Elara estaban provocando en él. La superficialidad de la gala, los chismes, la presencia de Isabel, todo se desvaneció en el fondo, convirtiéndose en un ruido blanco e insignificante. En ese momento de revelación silenciosa, Arthur supo con una certeza abrumadora que no podía dejarla ir. La conexión que sentía, ese extraño eco del espíritu libre y artístico de su madre, era la primera cosa genuina que había sentido en años, quizás en décadas. Era un dolor, sí, pero también una promesa. Necesitaba entender quién era ella, por qué su presencia removía tanto su pasado, y por qué de repente, en ese salón de espejos y apariencias, sentía una conexión tan visceral con una completa desconocida. Su corazón, antes de piedra, había empezado a latir con una punzada diferente, una que prometía el inicio de algo ineludible. Arthur dio un paso, luego otro, separándose lentamente de Isabel y de la burbuja de la multitud. Su movimiento fue casi imperceptible al principio, un deslizamiento sigiloso entre los invitados que continuaban con sus conversaciones triviales, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba ante sus ojos. El ruido de la gala comenzó a atenuarse en sus oídos, reemplazado por el pulso acelerado de su propia sangre. Se dirigía hacia el rincón donde Elara, ajena a la conmoción que había provocado, continuaba su humilde labor, el violín a su lado como un guardián silencioso de su alma. La trama acababa de empezar, con un simple murmullo y un eco olvidado. Arthur avanzó, sus pasos amortiguados por la alfombra persa que cubría el suelo del salón, cada uno una lucha interna contra la inercia de una vida programada. La figura de Isabel, su prometida, se difuminaba tras él, sus palabras frívolas ya insignificantes. La humilde camarera, Elara, seguía en el rincón, ajena al terremoto que había desatado en el alma blindada del magnate. Arthur no pensó en el protocolo, ni en las miradas indiscretas de los invitados que quizás notaban su extraña desviación de la etiqueta. Solo había una imagen en su mente, la de su madre, proyectada en los ojos profundos y la melancolía sutil de Elara. Un vértigo lo asaltó, una mezcla de esperanza y un terror paraliza. NTE. Era el primer atisbo de algo real en décadas, y su instinto, tan agudo en los negocios, le gritaba que no lo dejara escapar, a pesar del riesgo de un dolor aún mayor. Su madre Eleanor había desaparecido sin dejar rastro cuando él tenía 16 años. Una artista apasionada, llena de vida, y de una sensibilidad que contrastaba con la fría ambición de su padre, un industrial de la vieja guardia. La última imagen vívida que tenía de ella, era su silueta contra una ventana, con el violín en sus manos, la misma postura que había visto en Elara. La familia había barrido el asunto bajo la alfombra, declarando que había huido o abandonado el hogar, una narrativa que Arthur había aceptado por conveniencia y por el peso del dolor, pero que nunca había creído del todo. La ausencia de un cuerpo, de una nota, de cualquier explicación lógica, había dejado una herida abierta, un espacio vacío en su corazón que ninguna fortuna o logro pudo llenar. El terror a la verdad lo había impulsado a Mo, construir una vida de control absoluto. Cada decisión, cada inversión, cada relación, incluida la de Isabel, era un cálculo frío, una forma de evitar la vulnerabilidad. No quería volver a sentir el abandono, la impotencia. Había erigido muros tan altos a su alrededor, que ni él mismo podía ver por encima. Su imperio tecnológico Beaumont Global era una extensión de esta necesidad de dominio, una forma de manipular el mundo para que nunca más lo sorprendiera con una pérdida devastadora. El eco de la risa de su madre, de su voz melodiosa, se había desvanecido en la bruma del tiempo, o al menos,
Él había intentado ahogarlo con el ruido de los negocios y el zumbido constante de la superficialidad. Se acercó a Elara con una cautela que no era propia de su carácter, un depredador acostumbrado a tomar lo que quería, ahora reducido a la incertidumbre. Ella levantó la vista, sus ojos azules como lapislázuli, y en ellos no vio sumisión, ni asombro, sino una calma inesperada, una quietud que itaba al sosiego. Llevaba el uniforme de Catherine con una dignidad que desmentía su condición. Y la cicatriz, cerca de su ceja derecha, casi imperceptible, le otorgaba un aire de historia, de batallas ganadas en silencio. Su cabello, de un castaño oscuro, escapaba de la coleta en algunos mechones rebeldes, enmarcando un rostro que, aunque joven, ya conocía el peso del mundo, la dureza implacable de la vida real. Arthur no sabía cómo empezar. Las frases de cortesía o los ofrecimientos condescendientes le parecían patéticos en ese momento. Se sentía desnudo, expuesto, sin la armadura de su riqueza o su reputación. La música del cuarteto de cuerda, que antes había parecido monótona, ahora le sonaba estridente, un telón de fondo para su vergüenza. Elara, percibiendo su vacilación, le ofreció una pequeña sonrisa, una expresión genuina que no había visto en horas en ese salón, una curva de labios que le recordó una vez más a Eleanor, a su capacidad para ver más allá de las apariencias y conectar con el alma de las personas. «Disculpe», Arthur logró decir, su voz sonando ronca, poco familiar incluso para él. Intentó que sonara autoritaria, como era su costumbre, pero le salió casi como una súplica. Su violín. ¿Toca usted? Fue una pregunta torpe, innecesaria, dado que la había visto acariciar el instrumento. Elara asintió, su sonrisa se amplió ligeramente, revelando una hilera de dientes perfectos. Sí, respondió con una voz suave, pero clara, que contrastaba con el estruendo de la gala. Es mi refugio, mi amigo más viejo. La respuesta fue simple, pero tocó una fibra en Arthur, un amigo. Él, Arthur Beaumont, no tenía amigos, solo socios, competidores y empleados. Elara continuó, su mirada fija en el violín desgastado. Lo encontré en un mercado de pulgas, hace años. Estaba roto, pero lo reparé. Cada nota que sale de él, es un pedacito de mi alma que se libera. La pasión en su voz era palpable, una autenticidad que lo desarmaba. Era un contraste brutal con la conversación vacía de inversiones y chismes que acababa de abandonar. Sentía que cada palabra de Elara era una ventana a un mundo que él había olvidado o nunca conocido. Arthur se permitió observar sus manos delgadas, los dedos largos y sensibles. Imaginó esas manos moviéndose sobre las cuerdas, sacando melodías que contaban historias. Es fascinante, musitó, sintiéndose tonto y torpe, un sentimiento ajeno a él. Nunca he visto a alguien tocar con tanta conexión, en este lugar. La última parte era una crítica velada al ambiente, una que Elara pareció entender, porque sus ojos brillaron con una comprensión silenciosa. Era como si ambos compartieran un secreto, una verdad que la élite presente nunca podría comprender. Este lugar, Elara repitió, su voz cargada de un matiz de ironía pero sin resentimiento. Es hermoso, sí, pero un poco ruidoso para el violín. Él prefiere los parques, los puentes, los ecos de la ciudad. Arthur sintió una punzada. Los parques. Los puentes. Lugares donde su madre solía llevarlo, donde tocaba para él, cuando era niño, lejos de la mansión familiar, de las expectativas asfixiantes. La conexión no era solo física, era un eco de experiencias, de sensibilidades compartidas que le oprimía el pecho. La curiosidad de Arthur se volvió una necesidad imperiosa. Isabel, que había observado la escena desde la distancia, se acercó, su rostro una mezcla de confusión y desaprobación apenas disimulada. Su sonrisa, antes perfecta, se había vuelto una línea tensa. Arthur, querido, ¿todo en orden? ¿Necesitas algo? Quizás la señorita pueda traerte una copa de champán, dijo con una voz dulcemente condescendiente, su mirada fijada en Elara con un desdén evidente, como si la joven fuera una mancha en el impecable tapiz de la gala. La tensión entre los dos mundos se hizo palpable. Arthur se giró hacia Isabel, su expresión fría, una advertencia silenciosa que su prometida conocía bien.
No, Isabel, estoy bien. Solo estaba conociendo a la señorita. Su talento es excepcional. La palabra excepcional salió de sus labios con una sinceridad que Isabel no pudo replicar, y ella lo sintió. Los ojos de Isabel se entrecerraron. Para ella, el talento era algo que se compraba, no algo que se encontraba en el personal de servicio. Arthur, al ignorar la provocación, reforzaba la importancia de ese momento para él, algo que Isabel no podía tolerar. Elara, ajena a la dinámica de poder que se desplegaba, mantuvo su postura tranquila, su mirada serena. No había miedo en sus ojos, solo una leve incomodidad ante la intrusión. Era una lección en sí misma para Arthur, acostumbrado a que todos se doblegaran ante su presencia o la de su prometida. La pureza de Elara era una armadura más fuerte que cualquier riqueza. Se dio cuenta de que esta joven, sin un céntimo, poseía una riqueza interna que él, con sus miles de millones, solo podía soñar. Arthur sabía que necesitaba más tiempo, más respuestas. Señorita, comenzó, pero se detuvo. Elara, ella lo interrumpió. MPIO con acento agudo, su tono amable. Elara. La repetición de su nombre en sus labios fue extraña, íntima. Elara. ¿Habría alguna forma de que pudieras tocar para mí? En otro momento, donde el violín no tenga que competir con tanto ruido. La propuesta fue directa, pero envuelta en una vulnerabilidad inusual para él, una petición más que una orden. Elara dudó un instante. Su trabajo era su sustento, y las peticiones inusuales de los ricos solían ser caprichos. Pero había algo en la mirada de Arthur, en la desesperación oculta tras su fachada de piedra, que la impulsó a considerar la oferta. Estoy aquí por el catering, señor, respondió ella, su voz profesional pero sin rigidez. No sé si mi horario lo permitiría. Arthur sintió un pinchazo de frustración. Quería quitarle ese uniforme, liberarla de esa prisión, y descubrir su historia. No se preocupe por eso, Arthur dijo, sacando una tarjeta de su bolsillo, el oro grabado en ella brillando bajo la luz del candelabro. Llámeme. Podríamos compensarte por tu tiempo, ampliamente. Elara tomó la tarjeta, sus ojos de lapislázuli fijos, en el nombre de Arthur Beaumont. Reconoció el nombre, claro, ¿quién no? Una chispa de sorpresa apareció en su rostro, seguida de una mirada de cautela. Había visto a demasiados hombres de poder usar su riqueza para fines menos inocentes. Elara asintió lentamente, sin dar una respuesta definitiva. Lo consideraré, señor Beaumont, dijo, guardando la tarjeta en un bolsillo invisible de su uniforme. Arthur sintió una extraña mezcla de decepción y determinación. No la había acorralado, no había usado su poder de forma burda. Y ella no se había doblegado, eso de alguna manera lo respetaba aún más. La autenticidad de Elara era innegable, un faro en la noche de falsedad. Isabel, que había estado observando la interacción con creciente molestia, tomó el brazo de Arthur con firmeza. Arthur, los Dubois quieren saludarte. Te han estado buscando, dijo con una falsa sonrisa, arrastrándolo sutilmente lejos de Elara. Arthur apenas la escuchó, su mirada una vez más en la joven. Ella le devolvió la mirada por un instante, una mezcla de curiosidad, y quizás, una pizca de compasión. Luego, se giró para atender su bandeja, la burbuja de intimidad rota. Arthur se dejó llevar por Isabel, su cuerpo presente en la conversación con los Dubois, pero su mente ya lejos. La imagen de Elara se había grabado en su memoria, una constante. Había algo más allá del parecido con su madre. Había una resiliencia, una pureza que creía extinta en el mundo. Sintió la necesidad de conocer su historia, de entender cómo una persona tan joven y aparentemente frágil podía irradiar tanta fuerza. La semilla de un cambio había sido sembrada, una grieta en su fortaleza que él mismo no se atrevía a cerrar. A la mañana siguiente, Arthur se despertó en su suite con vistas al Mediterráneo, la resaca de la gala aún presente en la quietud de la habitación. Pero esta vez, no era una resaca de champán sino de emoción. La tarjeta de Elara, que había guardado en el bolsillo de su esmoquín, ahora estaba sobre la mesilla de noche, un recordatorio tangible de la noche anterior. Miró su reflejo en el cristal, los ojos cansados, la misma expresión impasible. Se dio cuenta de que no había dormido bien. La imagen de Elara y la evocación de su madre habían mantenido su mente activa.
Apenas amaneció, Arthur despidió a su chofer, insistiendo en conducir él mismo. Tomó el coche hacia los barrios menos glamurosos de Mónaco. Luego cruzó la frontera hacia las afueras de Niza, un mundo completamente diferente al que solía frecuentar. Su instinto le decía que Elara no viviría entre los lujos de Montecarlo. Su mente, acostumbrada a la estrategia empresarial, ahora se enfocaba en una búsqueda personal, impulsado por esa punzada en el pecho que se negaba a desaparecer. Horas después, en un callejón estrecho y empedrado de un barrio modesto de Niza, encontró lo que buscaba. Un pequeño cartel de madera, casi oculto por la hiedra, decía: Arte callejero y música. Dentro, un local diminuto y destartalado, lleno de instrumentos musicales viejos y lienzos a medio pintar, vibraba con una energía diferente. Y allí, sentada en un taburete de madera, con el violín entre sus manos, estaba Elara, practicando una melodía conmovedora, sus ojos cerrados en concentración. Su cabello esta vez estaba suelto, cayendo en cascada sobre sus hombros. Se detuvo en la puerta, observándola. Vestía unos vaqueros gastados, y un suéter de lana que le quedaba un poco grande. La cicatriz cerca de su ceja era más visible a la luz del día, un detalle que la hacía aún más real. El local no tenía muebles lujosos, ni obras de arte costosas, solo la autenticidad de un espacio donde la creatividad florecía a pesar de la precariedad. Era el opuesto polar de su propio mundo y, sin embargo, se sentía más cómodo allí que en cualquier gala. El aire olía a madera vieja, polvo y una pizca de incienso. Elara abrió los ojos y lo vio, una chispa de sorpresa, luego una sonrisa genuina. Señor Beaumont, no esperaba verlo aquí. Su voz era clara, sin atisbos de miedo o servilismo. Arthur se sintió incómodo, como si su traje de miles de euros fuera una burla a la sencillez de Elara. Arthur, por favor, corrigió, y yo simplemente estaba, de paso. Quería saber si habías considerado mi propuesta. Mintió sobre el de paso, pero su deseo era real. Elara se levantó, dejando el violín con cuidado en su estuche. Bueno, la verdad es que me sorprendió. Y sí, lo he pensado. No suelo aceptar trabajos así, pero su interés parecía genuino, y algo en su mirada. Ella se encogió de hombros, buscando las palabras. Me recordó a alguien que ya no está, alguien que creía en la belleza de la música por encima de todo. Arthur sintió un escalofrío. Era ella quien lo veía. Lo sentía, en lugar de él a ella. La conexión era bidireccional, no solo un eco de su pasado. Se sentaron en taburetes de madera, incómodos para Arthur pero habituales para Elara. Ella le habló de su vida, de cómo había crecido en un orfanato de Niza después de que sus padres, artistas bohemios y despreocupados, murieran en un accidente cuando ella tenía apenas 12 años. Había sido difícil, muy difícil. El sistema la había fallado, la había empujado de una familia de acogida a otra, cada una con sus propios problemas, sus propias indiferencias. Pero el arte, la música siempre habían sido su refugio, su ancla. El violín me salvó, dijo Elara, sus ojos brillantes con un recuerdo lejano. Cuando me sentía más sola, más perdida, lo tomaba y tocaba lo que me salía del alma. No importaba si era bueno o malo, solo importaba la liberación. La música es un lenguaje que no necesita palabras, ¿sabe? Llega directo al corazón. Sus palabras eran un bálsamo para el alma reseca de Arthur, un eco de la profunda sensibilidad de su propia madre, quien solía decir cosas similares. La había estimado, la había juzgado por su apariencia, su condición social. Le contó cómo, a los 18 años, al salir del orfanato sin un centavo ni apoyo, había decidido vivir de su arte. Tocaba en las plazas, dibujaba retratos rápidos para los turistas, hacía pequeños trabajos de catering como el de la gala. Había pasado hambre, había dormido en albergues, pero nunca había renunciado a su arte. Su determinación era inquebrantable, una lección de resiliencia que Arthur, acostumbrado a que el dinero resolviera todos los problemas, no podía comprender del todo. No es una vida fácil, Elara admitió, una sombra de tristeza cruzando su rostro, pero es mía, y me permite ser honesta conmigo misma. No tengo que fingir, no tengo que impresionar a nadie. Sus palabras, dichas con tanta sencillez, golpearon a Arthur con la fuerza de un martillo. Él, Arthur Beaumont, fingía constantemente.
Su vida entera era una puesta en escena, una coreografía para impresionar a un mundo que en el fondo despreciaba. La honestidad de Elara era una bofetada a su propia falsedad. El vínculo entre ellos comenzó a tejerse con cada palabra compartida, cada silencio, cada mirada. Arthur, el magnate solitario, y Elara, la artista callejera con un pasado de sufrimiento. Eran dos mundos opuestos, pero unidos por un hilo invisible, el eco de una sensibilidad compartida, de una búsqueda, de algo más allá de lo material. Arthur le contó, con más honestidad de la que había usado con nadie en años, sobre su madre, sobre el vacío que su ausencia había dejado. Elara escuchó con una paciencia y una empatía que desarmaron a Arthur. No le interrumpió, no le ofreció soluciones baratas. Solo escuchó, y en sus ojos vio una comprensión profunda, una conexión con el dolor ajeno que él rara vez había experimentado. Ella era como tú, Arthur dijo, su voz apenas un susurro. Una luz en un mundo oscuro. Y se fue. Desapareció. Y nunca supo por qué. El dolor de esas palabras, silenciado durante décadas, ahora encontraba una pequeña válvula de escape. A partir de ese día, Arthur regresó, no a diario, al principio, para no asustarla, para no asustarse a sí mismo, pero visitaba el pequeño local de Elara, se sentaba en el mismo taburete de madera y la escuchaba tocar. No le ofreció dinero, al menos no al principio. Simplemente, estaba allí. Su presencia era un regalo en sí mismo, un reconocimiento de su arte y su existencia que Elara no había recibido de nadie antes. La tensión entre ellos no era de poder, sino de una curiosidad mutua, de una incipiente conexión. Elara, a su vez, empezó a confiar en él. Le mostraba sus dibujos, bocetos de la vida en las calles de Niza, retratos conmovedores de personas olvidadas, paisajes urbanos llenos de alma. Sus obras eran vibrantes, llenas de color y emoción, un contraste total con el arte frío y conceptual que adornaba las galerías de Arthur. Él vio en sus dibujos la misma pureza y resiliencia que veía en ella, una capacidad para encontrar la belleza incluso en la adversidad más cruda. Un día, Arthur le preguntó directamente, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer para ayudarte con tu arte? Elara dudó. No estaba acostumbrada a la generosidad desinteresada. Solo, un espacio donde pueda crear sin preocuparme por el alquiler, por la comida. Y quizás, unas cuerdas nuevas para el violín. Las mías ya no dan para más. La modestia de su petición conmovió a Arthur hasta lo más profundo. Él, que gastaba millones en cuadros de renombre, se daba cuenta de que la verdadera necesidad era tan simple. Arthur, sin dudarlo, decidió comprar el local en el que Elara trabajaba y transformarlo en un estudio y galería para ella. Le ofreció un contrato, un salario, y la libertad creativa absoluta. Elara lo miró con incredulidad, luego con una gratitud que inundó sus ojos de lágrimas. No puedo aceptarlo, señor Beaumont. Es demasiado. No he hecho nada para merecerlo. Arthur le puso una mano en el hombro, un gesto inusual de intimidad. Has despertado algo en mí, Elara. Has hecho más de lo que nadie ha hecho en años. Es lo menos que puedo hacer. La noticia de la nueva obsesión de Arthur no tardó en extenderse por los círculos sociales. Isabel estaba furiosa. Sus llamadas a Arthur se volvieron más frecuentes, más insistentes, cargadas de reproches. Arthur, ¿qué haces con esa muchacha callejera? La gente está hablando. Estás arruinando tu reputación, la nuestra, y las acciones, la gente duda de tu juicio. La presión externa era inmensa, pero Arthur, por primera vez, se sentía inmune a ella. Las palabras de Isabel sonaban vacías, distantes. Arthur la confrontó, algo que rara vez hacía. Isabel, mi vida y mis decisiones no son asunto de la bolsa de valores. Y mi reputación no se mide por lo que piensen los Dubois o los Smith. Se mide por lo que siento aquí. Se tocó el pecho. Isabel lo miró, incrédula. Nunca había visto a Arthur tan desafiante, tan humano. Ella entendió que estaba perdiendo el control sobre él, y el miedo la hizo más agresiva, más manipuladora. Isabel intentó usar su influencia. Hizo ya la confía. Amadas, esparció rumores sobre Elara, sobre su pasado en orfanatos, sobre supuestas deudas. Quería desacreditarla, hacerla parecer una cazafortunas. Arthur, alertado por sus contactos de inteligencia, descubrió sus movimientos. Su furia fue fría, calculada. No se lo dijo a Elara,
pero redobló sus esfuerzos para protegerla, contratando un equipo legal discreto para investigar cualquier posible ataque contra ella. La guerra se había declarado, silenciosa pero brutal. Mientras tanto, Arthur, impulsado por la resonancia con su madre, había encargado una investigación privada exhaustiva sobre la desaparición de Eleanor. Contrató a los mejores detectives, a expensas de millones de euros, para que volvieran a abrir el caso. Había vivido con la versión oficial durante 26 años, pero ahora, con Elara como catalizador, sentía la imperiosa necesidad de saber la verdad, por dolorosa que fuera. Los primeros informes fueron confusos, llenos de lagunas, pero Arthur sabía que había más de lo que le habían contado. Los detectives le informaron que Eleanor había estado recibiendo amenazas antes de desaparecer. Eran sutiles al principio, luego más directas. Relacionadas con su arte, con sus ideas radicales sobre la libertad y la expresión, que chocaban con la imagen de la familia Beaumont, conservadora y centrada en el poder. También descubrieron que su padre, que había muerto años atrás, había intentado comprar su silencio, ofrecerle dinero para que se moderara o se fuera. La amarga verdad empezaba a asomar. Elara, sin saber los detalles de la investigación de Arthur, sintió la tensión crecer a su alrededor. Los chismes, las miradas en la calle. No era algo nuevo para ella, pero ahora era diferente, magnificado por la presencia de Arthur. Temía que su conexión con él la pusiera en peligro, que la arrastrara a un mundo de intrigas que no comprendía. Su instinto era huir, desaparecer, como tantas veces había hecho en su vida cuando las cosas se ponían difíciles. Arthur, le dijo un día, sus ojos azules llenos de una preocupación. La gente habla. Y no habla bien. No quiero causarte problemas. Quizás debería irme, volver a ser invisible. Arthur sintió un escalofrío. La idea de perderla, de que se desvaneciera como su madre, era insoportable. No, dijo con firmeza, tomando sus manos. No te irás. No te dejaré ir. Lo que la gente diga es irrelevante. Mi vida, mi decisión, mi verdad. La conexión entre ellos era más fuerte que cualquier obstáculo externo. Elara, con el tiempo, le confesó un miedo más profundo. Había una persona en su pasado, un tutor en el orfanato, que había intentado explotar su talento, robar sus dibujos y su violín, amenazándola si no cooperaba. Él la había acosado durante años, reapareciendo cuando menos lo esperaba. Ese miedo, el miedo a ser utilizada, a ser despojada de su esencia, era su trauma más profundo, la razón por la que siempre había huido de cualquier forma de control. Arthur escuchó con el corazón oprimido. L.E. Pomo. Esa vulnerabilidad de Elara, su historia de abuso y supervivencia, lo conmovió hasta la médula. Sintió una ira fría contra aquellos que se habían aprovechado de su inocencia. Nadie volverá a hacerte daño, Elara, prometió, su voz llena de una determinación férrea. Me aseguraré de ello. La protección de Elara se había convertido en su nueva misión, un propósito que le daba un sentido a su inmensa riqueza y poder que nunca antes había tenido. La investigación de Arthur dio un giro inesperado. Los detectives encontraron a una anciana en el sur de Francia, una antigua amiga de la infancia de Eleanor, que había mantenido silencio por miedo durante décadas. La mujer, ahora frágil y enferma, vivía en una pequeña cabaña, alejada del mundo. Se llamaba Genevieve. Cuando Arthur la visitó, sintió que estaba a punto de desenterrar la verdad más dolorosa de su vida, pero también la más necesaria. Genevieve, con una voz temblorosa, le reveló el verdadero destino de Eleanor. Su padre, el abuelo de Arthur, un hombre implacable y obsesionado con la reputación de la familia, no había aceptado la vida bohemia de Eleanor, su espíritu libre, su desafío a las convenciones. Temiendo un escándalo que pudiera dañar su posición social y sus negocios, había ideado un plan macabro para desaparecerla, internándola en secreto en una institución psiquiátrica de alta seguridad en Suiza, falsificando informes y actas para que pareciera un abandono voluntario. Eleanor no había huido, ni los había abandonado. Había sido secuestrada, encarcelada, su libertad y su arte robados por la ambición despiadada de su propio padre. Había muerto allí, recluida y silenciada, unos años después de su desaparición, su corazón roto por la soledad y la desesperación. Genevieve había sido testigo de parte de los hechos, había intentado ayudar a Eleanor, pero había sido amenazada y silenciada por la poderosa familia Beaumont.
El dolor de Arthur se volvió un torbellino de rabia y tristeza incontrolables. Lo más impactante fue cuando Genevieve sacó una pequeña caja de madera. Dentro, había una serie de cartas amarillentas y un broche de plata con la inicial E grabada. «Tu madre me pidió que te las guardara», dijo Genevieve, entregando la caja a Arthur con manos temblorosas. «Siempre supo que algún día la buscarías. Y siempre te amó, Arthur. Cada día, escribió estas cartas para ti, para que supieras la verdad». Arthur leyó las cartas con el corazón en un puño. Eran la voz de su madre, de su Eleanor, vibrando desde el pasado. Cartas llenas de amor, de arrepentimiento por no poder estar con él, de una tristeza profunda, pero también de una esperanza inquebrantable de que algún día él encontraría la verdad, y se liberaría de la sombra de su abandono. Contaban la historia de su encierro, de su lucha por mantener la cordura, de cómo su arte había sido su único consuelo en la oscuridad. Había una carta, al final, la última, escrita poco antes de su muerte. En ella, Eleanor le pedía a Arthur que no viviera con el mismo vacío que ella había sentido. Le instaba a encontrar la belleza en el mundo, a conectar con las almas puras, a usar su poder no para la acumulación, sino para el bien. Le hablaba del violín, de cómo la música podía sanar. Y le pedía que no la olvidara, que la recordara no como una fugitiva, sino como una mujer que lo amó hasta su último aliento. El broche de plata que había en la caja era idéntico a uno que su madre siempre llevaba, una joya familiar que él creía perdida para siempre. Su padre le había dicho que se había deshecho de él. Ahora Arthur comprendió el alcance de la manipulación, de la red de mentiras que se había tejido a su alrededor. La ira ardía en su pecho, pero también una punzada de alivio. La verdad, aunque brutal, era una liberación. Con la verdad en sus manos, Arthur regresó a Niza. Necesitaba compartir esto con Elara. Ella de alguna manera se había convertido en su confidente, en la única persona que podía entender la profundidad de su dolor y su liberación. Le contó a Elara todo, desde la confesión de Genevieve hasta el contenido de las cartas. Elara escuchó con una quietud reverente, sus ojos azules llenos de lágrimas silenciosas. La historia de Eleanor resonaba con su propia experiencia de vulnerabilidad y lucha. «Ella nunca te abandonó, Arthur», Elara susurró, su voz cargada de emoción. «Fue una víctima, y tú has llevado su dolor por tanto tiempo, solo, sin entender. Pero ahora lo sabes, y ahora puedes sanar». Las palabras de Elara eran simples, pero su sinceridad y empatía eran un bálsamo para la herida abierta de Arthur. Por primera vez en décadas, Arthur se permitió llorar. Lágrimas amargas y liberadoras brotaron de sus ojos, un río de dolor reprimido que por fin encontraba su salida. Elara se acercó y lo abrazó, un gesto espontáneo y lleno de ternura. Arthur, el magnate de hierro, se derrumbó en sus brazos, su cuerpo temblaba con el llanto incontrolable. Era la primera vez que se sentía completamente vulnerable, completamente humano, desde que era un adolescente. El abrazo de Elara no era de lástima, sino de comprensión profunda, de una conexión que trascendía las palabras, una aceptación incondicional de su dolor. Fue en ese momento, envuelto en el abrazo de Elara, cuando Arthur se dio cuenta de algo. Elara no era su hermana perdida, no era la reencarnación de su madre. Era ella misma, una mujer fuerte, pura y resiliente, que había actuado como un espejo para su alma, revelándole la verdad que se negaba a ver. Su parecido físico había sido un mero catalizador, una puerta a una conexión mucho más profunda, una que no dependía de la sangre, sino del espíritu. La rabia contra su abuelo, contra Isabel, contra todo el mundo superficial que lo había rodeado, se transformó en una determinación fría y clara. No buscaría venganza. Buscaría justicia y redención, no para él, sino para el legado de su madre, para el sufrimiento de todos aquellos que, como ella, habían sido silenciados y explotados. Su visión del mundo había cambiado por completo, su propósito se había redefinido. Juntos, Arthur y Elara comenzaron a trazar un plan. Arthur quería honrar la memoria de su madre de la única forma que sabía, utilizando su vastísima fortuna para un propósito real y significativo. Elara, con su visión y su arte, sería la guía, la brújula moral de esta nueva empresa. El miedo de Elara a su tutor se disipó con la promesa de Arthur de protección absoluta. Su vínculo, forjado en el dolor y la verdad, se fortalecía con cada decisión compartida.
La burocracia sería un obstáculo, Arthur lo sabía. La prensa, los accionistas, Isabel. Pero ya no importaba. La mirada de Elara, la calidez de su presencia, el eco de la voz de su madre en las cartas, todo lo impulsaba hacia adelante. Esta era su verdadera vida, el propósito que había buscado inconscientemente durante 26 años. La tensión entre ellos se había transformado en una complicidad inquebrantable, un lazo emocional tan fuerte que nada podría romperlo. Arthur contactó a sus abogados, dando instrucciones para una reestructuración de su fortuna y sus propiedades. Isabel sería indemnizada, su compromiso roto con una frialdad y una resolución que la dejarían sin argumentos. Los círculos sociales reaccionarían por supuesto con críticas y especulaciones, pero Arthur había dejado de escuchar. Su foco estaba en Elara, en el futuro que construirían juntos, en la curación que habían comenzado. La historia de Elara, de su resiliencia a pesar del abandono y la explotación, inspiró a Arthur aún más. Se dio cuenta de que el mundo estaba lleno de almas como ella, vulnerables pero puras, esperando una oportunidad, una mano tendida. Su madre había sido una de esas almas. Y ahora, él tenía la oportunidad de ser el protector, el catalizador de cambio que su madre nunca tuvo. El dolor del pasado se estaba transformando en la fuerza del presente. Las horas que pasaban juntos, hablando de arte, de justicia, de las heridas del mundo, se convirtieron en el ancla de la vida de Arthur. Dejó de sentirse como un autómata y empezó a vivir, a sentir. La coraza que había construido se había roto, no por la fuerza sino por la sutil y persistente pureza de Elara. La conexión afectiva entre ellos era innegable, un lazo de profundo afecto y respeto mutuo que prometía una transformación duradera. El escenario estaba listo para el clímax emocional. La investigación de Arthur dio un giro inesperado, llevándolo a un rincón olvidado de la campiña francesa, lejos del brillo de Mónaco. Tras días de búsqueda implacable, los detectives localizaron una pequeña cabaña de piedra, casi engullida por la vegetación silvestre, donde residía una anciana frágil y diminuta, de cabellos blancos como la nieve y ojos nublados por el paso del tiempo. Se llamaba Genevieve, y su nombre había surgido como un susurro en los archivos más antiguos de la familia. Al verla, Arthur sintió una punzada de aprensión. Su instinto le decía que estaba a punto de desenterrar una verdad largamente enterrada. Una que prometía ser tan dolorosa como liberadora. Un capítulo sellado que había perseguido sus noches durante décadas sin encontrar descanso. El aire en aquel lugar remoto, denso con el aroma de la tierra húmeda y la madera vieja, parecía contener el eco de secretos antiguos, esperando pacientemente ser revelados. Genevieve, con una voz temblorosa que apenas se oía por encima del crujido de la madera, invitó a Arthur a pasar a su modesta sala, donde el mobiliario simple y las fotografías descoloridas contaban historias de una vida vivida con sencillez. Sus manos, nudosas y finas, se entrelazaban nerviosamente mientras lo miraba con una expresión de culpa y alivio. Había vivido con un secreto aplastante en su corazón durante más de 2 décadas, un peso que ahora, en la víspera de su propia vida, sentía la imperiosa necesidad de soltar. Arthur, el magnate acostumbrado a dominar cada situación, se encontró inesperadamente silencioso, su armadura profesional desquebrajándose ante la inminencia de una revelación que cambiaría para siempre su comprensión de su pasado y su propia identidad. La anciana comenzó a hablar, sus palabras un hilo débil pero persistente que tejía una historia de traición y desesperación. Eleanor, la madre de Arthur, no había huido. No los había abandonado. Había sido forzada a alejarse, silenciada por las intrigas y el implacable deseo de control de su propio padre, el abuelo de Arthur. Genevieve explicó cómo la ambición desmedida del patriarca Beaumont, su obsesión por la reputación inmaculada de la familia, y el temor a cualquier mancha en su intachable legado, habían sellado el destino de una mujer cuyo único delito era ser demasiado libre, demasiado artista, demasiado auténtica, para un mundo de apariencias y cálculos. El abuelo de Arthur, un hombre de una frialdad calculada y una crueldad que Arthur apenas comenzaba a comprender, había ideado un plan macabro para eliminar la vergüenza que representaba Eleanor. Temiendo que el espíritu bohemio y las ideas progresistas de su hija pudieran dañar sus florecientes negocios y su posición en la alta sociedad, había orquestado su desaparición.
falsificó documentos, sobornó a médicos y funcionarios, y la internó en secreto en una institución psiquiátrica de alta seguridad en los Alpes suizos, un lugar remoto y olvidado, donde la verdad era una moneda sin valor, y la libertad, una quimera inalcanzable. La narrativa oficial de abandono voluntario había sido una elaborada farsa, diseñada para proteger la imagen impecable de los Beaumont, a costa de la vida y el alma de Eleanor. Genevieve relató cómo Eleanor había sido despojada de su identidad, de su arte, de su voz. Allí, en la oscuridad de un sanatorio, entre paredes blancas y miradas vacías, Eleanor había intentado sobrevivir, aferrándose a los ecos de su música y a los recuerdos de su hijo. Había muerto allí, recluida y silenciada, apenas unos años después de su desaparición, su corazón, tan lleno de vida, roto por la soledad más profunda, su espíritu tan vibrante, aplastado por la desesperación. Genevieve, con lágrimas que surcaban las arrugas de su rostro, confesó haber sido testigo de parte de los hechos, una amiga impotente, que había intentado ayudar a Eleanor, pero había sido brutalmente silenciada por la maquinaria de poder de los Beaumont. Su familia había sido amenazada, su sustento en riesgo. El miedo, un miedo paralizante, la había obligado a guardar el secreto durante décadas, viviendo con la pesada carga de la culpa y el arrepentimiento, una sombra constante en su existencia. Arthur sintió una punzada de ira helada al comprender la magnitud de la manipulación. El aire en la pequeña cabaña se cargó de un silencio denso, pesado, apenas roto por el crepitar de las brasas en la chimenea. Arthur, el magnate de hierro, estaba paralizado. La verdad, cruda y desoladora, era más monstruosa de lo que jamás había imaginado. Su madre no lo había abandonado. Había sido robada de él, encerrada y despojada de su vida, por la misma sangre que corría por sus venas, por la misma obsesión de poder que él mismo había heredado. La rabia, el dolor y una liberación extraña comenzaron a mezclarse en su pecho. Genevieve, percibiendo la tormenta emocional en los ojos de Arthur, se levantó con dificultad y se acercó a un viejo cofre de madera desgastada, escondido bajo un montón de mantas. Sus manos temblaban mientras lo abría, revelando un contenido que detuvo el aliento de Arthur. Dentro, sobre una tela de lino amarillenta, yacían varias cartas, dobladas y descoloridas por el tiempo, atadas con una cinta de seda deshilachada. Y junto a ellas un pequeño broche de plata, grabado con una inicial, E. Tu madre me pidió que te las guardara, dijo Genevieve, entregando la caja a Arthur con manos temblorosas. Siempre supo que algún día la buscarías. Y siempre te amó, Arthur. Cada día de su cautiverio, escribió estas cartas para ti, para que supieras la verdad, para que entendieras que su amor por ti nunca murió. Arthur tomó la caja, sus dedos rozando el broche familiar, un objeto que creía perdido para siempre. Su padre le había dicho que se había deshecho de él, otra mentira más en el vasto tapiz de engaños. Arthur, con manos que apenas podía controlar, desató la cinta y tomó la primera carta. El papel era frágil, el olor a humedad y vejez. Las palabras, escritas con una caligrafía elegante y familiar, se revelaron ante sus ojos. La voz de su madre, Eleanor, vibrando desde el pasado. Una ola de dolor lo golpeó, un torbellino de amor y arrepentimiento por no poder estar con él, de una tristeza profunda, pero también de una esperanza inquebrantable de que algún día él encontraría la verdad y se liberaría de la sombra de su abandono. Cada frase era una punzada. Las cartas contaban la desgarradora historia de su encierro, de los días monótonos y las noches solitarias, de su lucha desesperada por mantener la cordura en un ambiente diseñado para romper el espíritu. Eleanor describía cómo su arte, la música y el dibujo, habían sido su único consuelo en la oscuridad, la única forma de escapar, aunque fuera por unos momentos, de la prisión que le habían impuesto. Hablaba de la injusticia, de la soledad, pero también de la resiliencia del espíritu humano, de su deseo de que Arthur supiera que ella nunca había dejado de pensar en él. Había una carta final, la última, escrita con una tinta telecía, poco antes de su muerte. En ella, Eleanor le pedía a Arthur que no viviera con el mismo vacío que ella había sentido. Le instaba a encontrar la belleza en el mundo, a conectar con las almas puras, a usar su poder no para la acumulación material, sino para el bien, para nutrir la vida, para proteger a los vulnerables. Le hablaba del violín, de cómo la música podía sanar las heridas más profundas del alma, y le pedía que no la olvidara, que la recordara no como una fugitiva,
sino como una mujer que lo amó hasta su último aliento. El broche de plata, idéntico a uno que su madre siempre llevaba, era la prueba irrefutable, el eslabón final de la cadena de verdades. Su padre le había dicho que se había deshecho de él, que era una reliquia sin importancia. Ahora, Arthur comprendió el alcance de la manipulación, de la red de mentiras que se había tejido a su alrededor, diseñadas para borrar cualquier rastro de la verdad. La ira ardía en su pecho, una furia fría y justificada contra aquellos que le habían robado a su madre y su propia historia. Con la verdad en sus manos, una verdad brutal pero liberadora, Arthur regresó a Niza. La cabaña de Genevieve, ahora un lugar de revelaciones, se alejaba en el espejo retrovisor. Necesitaba compartir esto con Elara. Ella, de alguna manera, se había convertido en su confidente, en la única persona que podía entender la profundidad de su dolor y su incipiente liberación. El peso que había llevado en solitario durante 26 años, el vacío de una ausencia inexplicable, ahora tenía un nombre, una cara, un culpable. Pero también, una luz de comprensión. Arthur encontró a Elara en su pequeño estudio, concentrada en un lienzo. Con voz quebrada, le contó todo, desde la confesión de Genevieve hasta el contenido de las cartas. Cada palabra era un esfuerzo, cada frase liberaba una parte de su alma. Elara escuchó con una quietud reverente, sus ojos azules fijos en él, llenos de lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. La historia de Eleanor, de su encierro y su lucha, resonaba con su propia experiencia de vulnerabilidad y la búsqueda de la libertad a través del arte. Era una conexión dolorosa, pero inquebrantable. Ella nunca te abandonó, Arthur, Elara susurró, su voz cargada de una emoción que le oprimía el pecho. Fue una víctima de la crueldad y la ambición. ¿Y tú? Tú has llevado su dolor por tanto tiempo, solo, sin entender. Has vivido en su sombra, creyendo una mentira. Pero ahora lo sabes. La verdad es una carga, sí, pero también es una sanación. Ahora puedes empezar a curar esa herida, no solo por ella, sino por ti mismo. Las palabras de Elara eran simples, pero su sinceridad y empatía eran un bálsamo para la herida abierta de Arthur. Por primera vez en décadas, Arthur se permitió llorar. Lágrimas amargas y liberadoras brotaron de sus ojos, un río de dolor reprimido que por fin encontraba su salida. El llanto era incontrolable, sollozos profundos que sacudían su cuerpo y liberaban la asfixiante presión de años de contención. No había vergüenza en esas lágrimas, solo la pura agonía de una verdad que le había sido negada por tanto tiempo, y la liberación de una culpa que no era suya. La fortaleza de Arthur Beaumont se derrumbaba, no por debilidad, sino por una fuerza mayor, la de la verdad. Elara se acercó y lo abrazó, un gesto espontáneo, lleno de ternura y compasión incondicional. Arthur, el magnate de hierro, se derrumbó en sus brazos, su cuerpo temblaba con el llanto incontrolable. Era la primera vez que se sentía completamente vulnerable, completamente humano, desde que era un adolescente. El abrazo de Elara no era de lástima, sino de comprensión profunda, de una conexión que trascendía las palabras, una aceptación incondicional de su dolor, una promesa silenciosa de que ya no estaba solo. Ella se había convertido en su refugio, en la orilla segura de su tormenta. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Fue en ese momento, envuelto en el abrazo de Elara con el olor de su cabello y la calidez de su presencia, cuando Arthur se dio cuenta de algo. Elara no era su hermana perdida, no era la reencarnación de su madre. Era ella misma, una mujer fuerte, pura y resiliente, que había actuado como un espejo para su alma, revelándole la verdad que se negaba a ver. Su parecido físico había sido un mero catalizador, una puerta a una conexión mucho más profunda, una que no dependía de la sangre, sino del espíritu, del entendimiento mutuo, de la capacidad de sanar las heridas del otro. La rabia contra su abuelo, contra Isabel, contra todo el mundo superficial que lo había rodeado, se transformó en una determinación fría y clara. No buscaría venganza, ni una retribución mezquina. Buscaría justicia y redención, no solo para él, sino para el legado de su madre, para el sufrimiento de todos aquellos que, como ella, habían sido silenciados y explotados por la ambición y el miedo. Su visión del mundo había cambiado por completo, su propósito se había redefinido, imbuido de una nueva y poderosa convicción.
Juntos, Arthur y Elara comenzaron a trazar un plan. Arthur quería honrar la memoria de su madre de la única forma que sabía, utilizando su vastísima fortuna para un propósito real y significativo. Elara, con su visión y su arte, sería la guía, la brújula moral de esta nueva empresa, asegurando que cada paso se diera con empatía y autenticidad. El miedo de Elara a su tutor se disipó con la promesa de Arthur de protección absoluta, una promesa que esta vez, ella sabía que se cumpliría. Su vínculo, forjado en el dolor y la verdad, se fortalecía con cada decisión compartida. La burocracia sería un obstáculo, Arthur lo sabía. La prensa, los accionistas, la inevitable ira de Isabel, los ataques de los círculos sociales que habían sostenido la mentira. Pero ya nada de eso importaba. La mirada de Elara, la calidez de su presencia, el eco de la voz de su madre en las cartas, todo lo impulsaba hacia adelante. Esta era su verdadera vida, el propósito que había buscado inconscientemente durante 26 años, la respuesta a un vacío que el dinero nunca había podido llenar. La tensión entre ellos se había transformado en una complicidad inquebrantable, un lazo emocional tan fuerte que nada podría romperlo. Arthur contactó a sus abogados, dando instrucciones para una reestructuración masiva de su fortuna y sus propiedades, una decisión que asombraría a sus socios pero que no le preocupaba en absoluto. Isabel sería indemnizada, su compromiso roto con una frialdad y una resolución que la dejarían sin argumentos, incapaz de entender la magnitud del cambio que había ocurrido en Arthur. Los círculos sociales reaccionarían por supuesto con críticas y especulaciones, pero Arthur había dejado de escuchar. Su foco estaba en Elara, en el futuro que construirían juntos, en la curación que habían comenzado. La historia de Elara, de su resiliencia a pesar del abandono y la explotación, inspiró a Arthur aún más. Se dio cuenta de que el mundo estaba lleno de almas como ella, vulnerables pero puras, esperando una oportunidad, una mano tendida, una voz que las defendiera. Su madre había sido una de esas almas, y él había fallado en protegerla en su momento. Y ahora, él tenía la oportunidad de ser el protector, el catalizador de cambio que su madre nunca tuvo. El dolor del pasado se estaba transformando en la fuerza del presente, el motor de su nueva misión. Las horas que pasaban juntos, hablando de arte, de justicia, de las heridas del mundo, se convirtieron en el ancla de la vida de Arthur, en el centro de su nueva existencia. Dejó de sentirse como un autómata, y empezó a vivir, a sentir cada emoción, con una intensidad que no conocía. La coraza que había construido meticulosamente durante décadas se había roto, no por la fuerza, sino por la sutil y persistente pureza de Elara, por su capacidad de ver más allá de la riqueza y el poder. La conexión afectiva entre ellos era innegable, un lazo de profundo afecto y respeto mutuo que prometía una transformación duradera para ambos. Los planes tomaron forma. Una fundación se vislumbraba en el horizonte no solo para artistas, sino para aquellos silenciados por el poder y la injusticia. Arthur sentía una paz que nunca había experimentado, una serenidad que provenía de la alineación de su riqueza, con un propósito. La imagen de Eleanor, la mujer radiante con su violín, ahora brillaba con una luz diferente en su memoria, no como una figura de dolor y abandono, sino como una musa, una mártir, cuya tragedia había encendido una nueva llama de compasión y propósito en el corazón de su hijo. Era el comienzo de una nueva era para Arthur Beaumont. La Fundación Eleanor Beaumont se alzó como un faro de esperanza, nacida del dolor de Arthur pero forjada por su renovado propósito. Su vasta fortuna, antes un símbolo de su propia jaula dorada, se transformó en un catalizador para el bien, una herramienta para sanar las heridas del mundo. La creación de esta organización benéfica masiva fue el primer acto concreto de su transformación. Ya no era el magnate frío y calculador que priorizaba las ganancias, sino un hombre con una misión clara y un corazón que, por primera vez en décadas, latía con un sentido profundo y genuino de humanidad. La fundación sería el testamento vivo de su madre y la promesa de un futuro donde la bondad prevalecería sobre la crueldad, demostrando que el dinero, cuando se usa con empatía, puede crear un impacto incalculable en la vida de los más vulnerables. La Fundación Eleanor Beaumont fue concebida con una doble y ambiciosa misión, cuidadosamente delineada por Arthur y Elara. Su primer pilar fundamental era el apoyo incondicional a jóvenes talentos artísticos en situaciones de vulnerabilidad.
ofreciéndoles becas completas, estudios equipados y mentoría especializada, asegurando que ninguna voz creativa fuera silenciada por la precariedad económica o la indiferencia social. El segundo pilar se centraría en la investigación de desapariciones injustas y la reunificación de familias, buscando arrojar luz sobre casos olvidados y luchar contra los abusos de poder que separaban a seres queridos, tal como le había sucedido a Eleanor. Arthur invirtió cientos de millones de euros, una parte significativa de su patrimonio, garantizando la autonomía y el alcance global de esta iniciativa, que era mucho más que filantropía. Era una cruzada personal, un legado de amor y justicia que trascendía su propia vida. Elara, con su perspectiva auténtica y su resiliencia forjada en la adversidad, se convirtió en el corazón palpitante de la Fundación Eleanor Beaumont. Arthur la nombró directora artística y cofundadora, una decisión que sorprendió a muchos, pero que él defendió con una convicción inquebrantable, reconociendo el valor inestimable de su experiencia y su visión. Su presencia garantizó que la ayuda se canalizara de manera efectiva, llegando a las almas más necesitadas con una empatía genuina, sin los filtros de la burocracia o la frialdad corporativa. Elara, que antes había temido la explotación, ahora manejaba presupuestos significativos y lideraba equipos, siempre con la misma humildad y la misma chispa de esperanza en sus ojos azules, un testimonio viviente del poder transformador que surge de la autenticidad y el propósito compartido. La ruptura con Isabel fue la culminación de un camino que Arthur había recorrido en solitario. La citó en su opulenta mansión en Mónaco. Un espacio que de repente le resultaba ajeno, desprovisto de significado. Con una calma que desarmó a Isabel, le comunicó el fin de su compromiso y el giro irreversible que había tomado su vida. Isabel, primero incrédula y luego desatada en una furia fría, lo acusó de locura, de arruinar su reputación y su futuro por una vagabunda. Arthur, mirándola con una extraña mezcla de lástima y distancia, respondió: «No, Isabel. Estoy recuperando mi vida. Y lo siento, pero no hay nada que puedas decir o hacer que cambie lo que siento o lo que debo ser». Con esas palabras, cerró la puerta a una existencia que ya no le pertenecía, dejando atrás la superficialidad y las expectativas impuestas. Como era de esperar, la noticia del final de su compromiso y la creación de la Fundación Eleanor Beaumont conmocionó a los círculos de la alta sociedad. Los medios sensacionalistas publicaron titulares escandalosos, los analistas de Wall Street cuestionaron su salud mental, y sus socios más conservadores se distanciaron, temiendo un golpe a su reputación y a los mercados financieros. Hubo un torbellino de chismes, especulaciones y críticas veladas sobre la extraña obsesión del magnate con una camarera, y una causa tan poco rentable. Sin embargo, Arthur, por primera vez en su vida, se sintió completamente inmune a su juicio. Sus acciones ya no estaban destinadas a la aprobación externa, sino a la sanación interna y a la construcción de un legado que verdaderamente importaba, un monumento a la bondad que su madre representaba, y que él ahora buscaba encarnar. La puesta en marcha de una fundación de la magnitud de la Eleanor Beaumont no estuvo exenta de obstáculos. Arthur y Elara se encontraron con una compleja maraña de trámites burocráticos, exigencias legales y la desconfianza inicial de algunas instituciones arraigadas en viejas costumbres. Se produjeron intentos velados de sabotaje por parte de aquellos que se sentían amenazados por la exposición de los secretos de la familia Beaumont, y la prensa sensacionalista, ávida de más escándalos, siguió de cerca cada movimiento. No obstante, la determinación inquebrantable de Arthur, combinada con la visión clara y la conexión genuina de Elara con las comunidades necesitadas, les permitió superar cada desafío. Cada pequeño éxito, cada vida tocada y transformada, reforzaba su convicción, impulsándolos a construir, ladrillo a ladrillo, el sueño de Eleanor, una realidad palpable de esperanza y apoyo. Uno de los primeros grandes triunfos de la fundación fue la exposición individual de Elara, celebrada en una prestigiosa galería de arte de Niza, que Arthur había adquirido y renovado personalmente para ella. Sus obras, vibrantes con colores audaces y una emotividad profunda, narraban historias de resiliencia, de la belleza encontrada en los márgenes de la sociedad y en la fortaleza del espíritu humano. La cicatriz cerca de su ceja, que antes había sido un silencioso recordatorio de su sufrimiento, ahora se presentaba como un distintivo símbolo de su inquebrantable fuerza. Los críticos de arte, inicialmente escépticos ante la repentina aparición de una artista callejera en el circuito de élite, fueron cautivados por la autenticidad y el poder visceral de sus piezas.
La exposición fue un éxito rotundo, vendiéndose cada una de sus obras y atrayendo la atención de galerías internacionales, consolidando a Elara no solo como una artista, sino como una voz influyente que resonaba con una nueva y poderosa armonía en el mundo. La vida de Arthur Beaumont experimentó una metamorfosis radical y profunda. Abandonó su puesto en las juntas directivas diarias de Beaumont Global, delegando la mayor parte de su control a un equipo de confianza que, por primera vez, compartía no solo su visión estratégica, sino también sus valores éticos. Su tiempo, que antes estaba completamente absorbido por los vertiginosos mercados financieros y las negociaciones multimillonarias, ahora se dedicaba plenamente a las comunidades más vulnerables. Visitaba orfanatos, se reunía con artistas emergentes en sus modestos estudios, y escuchaba historias desgarradoras de sufrimiento, y a su vez, de una esperanza inquebrantable. Ya no era el filántropo distante que donaba cheques, sino un hombre genuinamente involucrado, con las manos en la masa. Su impecable esmoquín fue reemplazado por ropa más cómoda y funcional, y sus ojos, antes fríos y ausentes, ahora brillaban con una calidez y una presencia que sorprendían a todos los que lo conocían, encontrando en la ayuda a otros una satisfacción infinitamente más valiosa que cualquier fortuna material. Las historias de transformación, impulsadas por el apoyo constante de la Fundación Eleanor Beaumont, comenzaron a multiplicarse por todo el continente. Un joven muralista de Marsella, que estaba a punto de renunciar a su arte y a sus sueños debido a la abrumadora presión económica de su familia, recibió una beca completa y acceso a un estudio donde pudo desarrollar su talento, floreciendo hasta convertirse en una sensación local. Una bailarina, cuyo anhelo de pisar los escenarios parecía truncado por una lesión incapacitante y la falta de recursos para su rehabilitación, obtuvo los tratamientos y el apoyo necesario para volver a bailar, hoy como principal de una compañía de danza emergente. Cada beneficiario de la fundación era una prueba tangible y conmovedora del poder de la inversión en el talento y la dignidad humana. Arthur y Elara, juntos, eran testigos del florecimiento de estas vidas, sus propios corazones llenándose de una alegría profunda y duradera que ninguna cifra bancaria, por vasta que fuera, podría jamás igualar o comprar. La segunda misión de la fundación, enfocada en la reunificación familiar y la investigación de desapariciones, también comenzó a dar frutos significativos, marcando un impacto profundo en las vidas de innumerables personas. Con los vastos recursos financieros de Arthur y la tenacidad y empatía incansables de Elara, se abrieron expedientes antiguos y se revisaron casos olvidados por la burocracia y el tiempo. Un hito particularmente emotivo fue el caso de una anciana que había buscado a su hermano desaparecido durante 40 años, víctima de un secuestro infantil ocurrido décadas atrás. Finalmente, lo encontró gracias a la labor dedicada de la fundación. Fue un momento de reencuentro cargado de emoción, un eco directo de la propia búsqueda de Arthur por su madre, cerrando un ciclo de dolor y reabriendo uno de esperanza y sanación. La fundación se convirtió en un faro para aquellos que habían perdido toda esperanza de encontrar a sus seres queridos, demostrando que ninguna vida era demasiado insignificante para ser buscada y sanada, que el amor y la conexión humana siempre podían prevalecer sobre la oscuridad y el olvido. La transformación de Arthur era tan palpable como la luz del sol en una mañana de primavera, irradiando desde cada uno de sus gestos y palabras. La rigidez y la distancia que lo habían caracterizado durante décadas se disolvieron, reemplazadas por una serenidad y una calidez que sorprendían y conmovían a todos los que lo habían conocido en su vida anterior. Sus risas eran más frecuentes, espontáneas y genuinas, y sus ojos, antes tan fríos y ausentes, ahora reflejaban una paz interna profunda, un sosiego que nunca antes había poseído. Encontró una alegría inmensa en las pequeñas cosas, el dulce sonido del violín de Elara al atardecer, una conversación sincera y abierta con un artista joven que compartía sus sueños, el simple acto de caminar por un parque sin la abrumadora carga del mundo financiero en sus hombros. La jaula de oro en la que había vivido se había abierto de par en par, y él, por fin, era libre, descubriendo la verdadera esencia de la libertad. La herida de la pérdida de su madre, aunque nunca desaparecería por completo, había cicatrizado, dejando una marca indeleble de resiliencia y un recordatorio constante de su renovado y profundo propósito en la vida. La relación entre Arthur y Elara, que había comenzado con el eco doloroso de un pasado compartido y la búsqueda de una verdad oculta, floreció en un vínculo de profunda amistad, admiración mutua y un afecto inquebrantable que trascendía cualquier definición convencional. Ya no eran el magnate solitario y la artista callejera que lucha por sobrevivir.
Eran dos almas unidas por un propósito compartido, una conexión forjada en la verdad brutal de sus historias y la compasión incondicional que se ofrecían. Pasaban incontables horas juntos, no solo discutiendo los ambiciosos proyectos de la fundación, sino también compartiendo sueños, risas espontáneas y silencios confonoplimes, portables que hablaban volúmenes sobre la profundidad de su entendimiento mutuo. El amor que los unía era distinto al que Arthur había imaginado con Isabel. Era un amor basado en el respeto, la admiración y la profunda comprensión de sus almas, un lazo irrompible que prometía ser el pilar de sus vidas, construyendo un futuro que nadie, ni siquiera ellos mismos, habrían podido anticipar o soñar. El Ara, bajo la luz del apoyo incondicional y la confianza inquebrantable de Arthur, floreció más allá de lo que ella misma creía posible. Su arte, que antes a menudo estaba teñido de melancolía y la sombra persistente de su sufrimiento pasado, ahora vibraba con una esperanza contagiosa y una alegría desbordante, reflejo de su espíritu liberado. Sus pinceles se movían con una libertad que era un espejo de la que había encontrado en su alma, y sus composiciones musicales resonaban con una plenitud y una complejidad que antes solo soñaba con alcanzar. Su sonrisa, que en el pasado era rara y a menudo estado contenida, se hizo amplia y frecuente, irradiando una confianza y una paz que inspiraban a todos a su alrededor. Se había transformado en una voz poderosa y elocuente para los desfavorecidos, una prueba viviente de que el arte, la compasión y la bondad humana podían trascender cualquier adversidad y transformar vidas de las maneras más profundas e inesperadas. El pequeño local en el que Arthur había encontrado por primera vez a El Ara, ahora transformado por completo, se convirtió en el vibrante epicentro de la Fundación Eleanor Beaumont. Un testimonio palpable de la metamorfosis de dos vidas y de un propósito renovado. Lo que una vez había sido un destartalado estudio de arte callejero y un humilde punto de venta de bocetos, era ahora una moderna galería de arte de 3 pisos que exhibía las obras de artistas emergentes, un auditorio íntimo y acogedor para conciertos y recitales de jóvenes talentos, y un centro de reuniones lleno de vida para las familias que buscaban ayuda en su búsqueda de seres queridos. Las paredes, antes desnudas y marcadas por el tiempo, ahora exhibían obras llenas de vida y color, resonando con el espíritu creativo. El aroma de café recién hecho y la efervescencia de la creatividad flotaban en el aire, reemplazando el polvo y la melancolía del pasado. Era un lugar donde la esperanza se pintaba en lienzos vívidos y se cantaba en melodías conmovedoras. Un testimonio físico de la profunda transformación que Arthur y El Ara habían provocado en sus vidas, y en las de muchos otros. La historia de Arthur y El Ara, aunque inicialmente rodeada de chismorreo, escándalo y especulación en los salones de la alta sociedad, se convirtió gradualmente en un faro de inspiración y un ejemplo conmovedor de resiliencia y bondad. Los mismos medios de comunicación que una vez habían denigrado a Arthur y cuestionado su cordura, ahora publicaban reportajes profundos y emotivos sobre el impacto transformador de la Fundación Eleanor Beaumont, elogiando su noble misión y sus resultados palpables. La moral central de esta historia se hizo clara para todos. La verdadera riqueza no residía en la acumulación de posesiones materiales o en la ostentación de un estatus social, sino en la capacidad de enfrentar las heridas más profundas del pasado, de conectar con otros seres humanos con empatía y compasión, y de encontrar un propósito trascendente en el amor incondicional y el servicio desinteresado. La familia, se demostró, no siempre se definía por los lazos de sangre, sino por los lazos de compasión, apoyo y comprensión que uno elegía construir. Era un mensaje poderoso de que los milagros verdaderos existían en la transformación personal que surgía del coraje de ser vulnerable y abrir el corazón al mundo, a pesar de sus imperfecciones y su crueldad inherente. La Fundación Eleanor Beaumont creció exponencialmente, extendiendo su influencia mucho más allá de las fronteras de Francia y Mónaco. Se abrieron sucursales en ciudades clave de Europa, Asia y América del Norte, y se establecieron alianzas estratégicas con otras organizaciones benéficas con mentalidades afines, multiplicando su impacto. La reputación de Arthur, antes basada en su implacable astucia empresarial y su fría determinación en los negocios, ahora se fundaba en su inquebrantable compromiso con la justicia social, el apoyo al arte y la defensa de los vulnerables, transformando su imagen pública de magnate humanitario. El Ara se convirtió en una embajadora global de la Fundación, su inspiradora historia de pasión y su arte vibrante resonaban en conferencias internacionales, motivando a miles de personas a creer en su propio potencial y en el poder del arte como medio de sanación y cambio social.
Juntos, habían forjado un verdadero imperio de bondad, demostrando que el poder, cuando se usaba con conciencia y para el bien colectivo, podía mover montañas y cambiar destinos de una manera que los negocios y las finanzas por sí solos jamás podrían lograr. Un momento particularmente conmovedor que selló el propósito de la fundación, ocurrió cuando lograron reunir a una joven refugiada siria con su abuela, a quien había perdido trágicamente durante el caos de la guerra civil. La niña, una artista talentosa, había dibujado incansablemente a su abuela en cada cuaderno que encontraba, una imagen que, por su detalle y repetición, se convirtió en una pista vital para el equipo de búsqueda. Elara, al ver sus dibujos, sintió una profunda conexión con la persistencia del arte como un refugio y un lenguaje que trasciende las barreras, comprendiendo el poder que esas imágenes tenían para la niña. El reencuentro, facilitado meticulosamente por el equipo de Arthur y Elara, fue filmado y se volvió viral en las redes sociales. Un poderoso testimonio de la humanidad que aún florece en medio de la adversidad más brutal. Las lágrimas de alegría de la familia, las obras de arte vibrantes de la niña exhibidas en la galería principal de la fundación, sellaron la convicción de Arthur de que este, finalmente, era el trabajo de su vida, su verdadero legado, infinitamente más valioso que cualquier adquisición empresarial. Sentado en el banco de un jardín tranquilo, uno que Eleanor había amado profundamente por su quietud y su belleza natural, Arthur hojeó con acento agudo de nuevo las cartas amarillentas de su madre. Ya no sentía el dolor punzante y la culpa aplastante que lo habían acompañado durante décadas, sino una profunda y reparadora serenidad, una paz que nunca antes había imaginado. Había cumplido su última voluntad, no vivir en el vacío existencial que ella había experimentado, encontrar la belleza genuina en el mundo, conectar con las almas puras que le mostraban la verdad y usar su inmenso poder para el bien común. Eleanor, a través de la conexión inesperada y pura con Elara, le había enseñado que el verdadero legado no se medía en la acumulación de fortunas o en la magnitud de los imperios empresariales, sino en los corazones que se tocaban, en las vidas que se transformaban y en la compasión que se compartía. La paz que tanto había buscado en la adquisición material, la encontró finalmente en la entrega desinteresada, en el amor incondicional que irradiaba la misión de su fundación y en la sanación de su propia alma. Finalmente, Eleanor descansaba en paz en su memoria, no como una víctima silenciosa, sino como una musa eterna, su tragedia convertida en el catalizador de una bondad inagotable que trascendería generaciones. La vida de Arthur Beaumont, el magnate antes solitario y emocionalmente vacío, se había redefinido por completo, transformándose de un eco de ausencia a una sinfonía vibrante de propósito y conexión humana. Elara, la joven artista que había despertado su alma y le había mostrado el camino hacia la verdad, se mantuvo a su lado no solo como una socia invaluable en la fundación, sino como su compañera inquebrantable en la vida. Su lazo, forjado en la adversidad y la revelación, era una prueba viviente de que el amor y la bondad podían surgir en los lugares más inesperados, trascendiendo las diferencias de origen y estatus. Su trabajo conjunto no solo cambiaba vidas de manera concreta y significativa, sino que también sembraba las semillas de una nueva forma de pensar sobre la riqueza, el éxito y el legado. Estaban construyendo un futuro perdurable, un testamento a la resiliencia indomable del espíritu humano y al poder curativo de la compasión, un ciclo virtuoso que se transmitiría a las futuras generaciones de artistas, a las almas heridas en busca de consuelo, y a todos aquellos que creyeran en la bondad inherente del ser humano. El futuro, antes incierto y desprovisto de un verdadero significado para Arthur, ahora brillaba con la promesa de más vidas transformadas, más arte floreciendo en los rincones más inesperados, y la firme convicción de que el amor, en todas sus formas más puras y desinteresadas, era la única verdadera riqueza que importaba. Se había convertido en la base sobre la cual Arthur y Elara construían su vida juntos, una fundación que superaba cualquier fortuna material. Su viaje, que comenzó con una simple frase y un eco de un pasado doloroso, había culminado en una profunda armonía, una melodía de esperanza y propósito, que resonaría mucho más allá de sus propias existencias, un legado de bondad que se extendía como una bárbara sinfonía, un eco eterno del alma que, por fin, había encontrado su verdadera voz y su propósito en el mundo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza.
Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.